Son ustedes amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a este su programa Económica, siempre bajo el entorno de TV Andina. Hoy día vamos a conversar acerca de el retail, qué cosa es, se ha extendido en el país, específicamente en Lima, pero ya tenemos una ampliación en el norte y en el sur. Y para conversar sobre el tema, hoy día hemos invitado al señor Percy Vigil, que lo tenemos acá a nuestra derecha. Él es vicepresidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimientos del Perú. Señor Vigil, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias. Antes quería comentar un tema que, como siempre, es materia de discusión, es la noticia de la semana. Me parece que es interesante mencionar que la Unión Europea está analizando los avances de nuestro primer año con el TLC con la Unión Europea. Perú dice que ha avanzado en materia laboral y en materia ambiental. Eso es un reconocimiento al esfuerzo que está haciendo el país y específicamente el gobierno. Señor Vigil, queremos comenzar a decirle, hay un boom de centros comerciales en el país y esto un poco es el reflejo de la apertura comercial, de un mayor nivel de ingresos de la población. Sí, definitivamente es importante analizar la historia y la evolución de nuestro mercado para poder ver y entender un poco el fenómeno del desarrollo de centros comerciales. Nosotros hemos venido de alguna manera postergados en el desarrollo del comercio moderno por razones diversas, épocas económicas difíciles, por ejemplo, momentos de mercado que hicieron que en lugar de crecer negocios como por ejemplo los supermercados decrecieran, y se inicia un proceso de recuperación a partir del año 97, diría yo, con un hito importante en el mercado que fue el ingreso del Yockey Plaza al Perú. A partir de esa fecha, al año en el que estamos, el crecimiento ha sido importante y hoy día estamos bordeando más o menos los 60 centros comerciales a nivel nacional, en una oferta que ya no cubre solamente muchos distritos de Lima, sino además distintas provincias del país. Y esto va muy relacionado al crecimiento económico. Si no hay un crecimiento económico con cifras cercanas a las que manejamos en este momento y cuyas expectativas deberían estar bordeando el 5.7 o 6%, sería difícil mantener el ritmo de crecimiento actual y sería difícil pensar en ubicaciones que hace algunos años no eran consideradas como opciones para desarrollar centros comerciales. Señor Vigil, un poco para que nuestros amigos conozcan, ¿por qué retail? ¿Cuál es el sistema de retail que se maneja en el país? A ver, cuando hablamos de retail hablamos de comercio minorista. Normalmente tratamos de referirnos a todo lo que se comercializa, y en este caso específico, a través de los centros comerciales. Y en los centros comerciales justamente lo que se incorpora es mucha oferta minorista, con tiendas anclas de distinto tipo, como por ejemplo las tiendas por departamento, los hipermercados, y hoy día ya se han agregado a esta oferta los negocios de mejoramiento del hogar. Con estos negocios lo que se hace es incorporar oferta de diverso tipo de acuerdo al mercado: ropa, calzado, accesorios, alimentación y servicios. Y se genera toda una oferta conjunta que en las clasificaciones dan lugar a denominaciones de distinto tipo de centros comerciales, ¿no? Superregionales, de gran tamaño, con un buen número de anclas, con grandes superficies, hasta los centros vecinales o strip centers, de los que se ha hablado tanto en los últimos meses. Ahora, hablemos un poco de ubicación geográfica. En Lima específicamente, ya podemos decir que no hay ninguna zona donde exista un centro comercial, uno o dos. Pero ¿qué pasa con provincia? Hay departamentos, hay regiones donde el pleno empleo se está observando. Entonces queremos saber específicamente si hay opción para una mayor ampliación. Sí, comenzando por Lima. Lima todavía no está cubierta, digamos, en ese 100% que nos gustaría llegar, y eso tiene dos grandes razones. Uno es, no es sencillo encontrar terrenos que tengan la superficie adecuada como para desarrollar un centro comercial, y por otro lado, el alto costo de la tierra está de alguna manera complicando la posibilidad de desarrollar centros comerciales en algunas zonas de la ciudad.
Refiriéndome a provincias, el proceso de provincias se inicia en el 2005 con un proyecto de Real Plaza en la ciudad de Chiclayo, ¿no? Estamos hablando de 9 años atrás. Y a partir de ahí comienza un proceso de expansión que naturalmente va a ciudades como Arequipa, Trujillo, vamos a decir ciudades cuyas poblaciones estaban por encima de las 800.000 personas. En los últimos años esto ha cambiado mucho, porque se han comenzado a buscar ciudades medianas y de alguna manera también ciudades pequeñas, ¿no? Hoy usted puede encontrar centros comerciales en ciudades como Huacho, en ciudades como Barranca, en ciudades como Cañete, en ciudades como Chincha, que hace algunos años era difícil pensar que el inversionista iba a tomar una decisión de esa naturaleza, y por otro lado que el mercado tenía la capacidad de poder adquirir productos de manera frecuente en un formato de esa naturaleza. La realidad está demostrando que el mercado sí responde y que la inversión está totalmente justificada. Esto entonces, siendo un hecho ya real, lo que da es pie para que otras ciudades comiencen a ser visitadas y que cuenten con inversión en centros comerciales. Quisiera mencionar lo que hemos visto el año pasado, ciudades como el Cusco, que no tenía oferta comercial y que no tenía cines, por ejemplo, ciudades como Pucallpa, ciudades como Huánuco hace un poco más de un año y medio, que en su mayoría, el caso del Cusco, el caso de Pucallpa, es probable que tengan ambas dos operaciones entre el corto y mediano plazo. Entonces vamos a ver un proceso de desarrollo que se da de manera natural desde la ciudad con más habitantes y mayores ingresos a ciudades con menos población y con un menor poder adquisitivo. Yo creo que esto es parte de un proceso, hemos hablado de la historia de los últimos 17 años, pero estimo que al año 2020 podríamos estar pensando que el 80-85% de las ciudades debería contar por lo menos con una oferta comercial. No me atrevería a pensar en un 100% porque esperemos y confiamos en que la estabilidad económica y política se van a mantener, que son elementos claves para poder seguir desarrollando inversiones de esta naturaleza. Específicamente de este año, ¿se animaría a dar una cifra de inversiones en centros comerciales y de repente principales ciudades? Sí, el año, como ventas, para hacer un comparativo, se cerró el año casi con 6.300 millones de dólares de ventas en el 2013, se estima cerca de 7.000 millones en el 2014, y parte de ese crecimiento que bordearía el 12 o 13% está explicado por nuevas operaciones. Este año se estimaba la inauguración de 8 centros comerciales y con inversiones que deberían estar bordeando los 450-500 millones de dólares. Estamos hablando de nuevos proyectos y hablamos también de ampliaciones, porque recordemos que las operaciones que ya existen en muchos casos toman la decisión de ampliar la oferta. Claro, y esa inversión, así es, genera más ventas, más empleos y toda una serie de beneficios. Ciudades para este año, bueno, en Lima hay algunos proyectos ya mencionados, pero creo que quería mencionar dos proyectos interesantes. Uno es en la ciudad de Pucallpa, ¿no? Un proyecto que debería estar inaugurándose a mediados de este año, y en el caso nuestro, por Megaplaza, estaría inaugurando para en el último trimestre del año un proyecto en la ciudad de Pisco, ¿no? Cuando hablamos de Pisco, algunas personas me escuchan con un poco de duda, claro, porque recuerdan el evento del año 2007, pero digamos, nosotros estamos en otra fase, que es pensar en que las ciudades se van recuperando, van creciendo, y más bien requieren que la modernidad llegue para de alguna manera incentivar las decisiones de otros para desarrollar inversiones que complementen el desarrollo de un centro comercial. Señor Gil, le propongo una pausa y vamos a retomar acerca de esto de Pisco y las inversiones que se vienen. Amigos, regresamos en breves minutos.
Amigos, retornamos con nuestro programa de Económica y hoy día estamos con el señor Percy Gil y él es vicepresidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú. Señor Gil, nos habíamos quedado en esta parte de las inversiones. Decía que vamos a ir al sur. Así es. Estamos desarrollando una inversión en la ciudad de Pisco. Probablemente estemos iniciando este mismo año la construcción de un proyecto también en el norte chico, en Huaral. Y como le decía, son ciudades que hace algunos años probablemente no estaban en el radar, porque se pensaba obviamente en las ciudades de los 800.000, los 900.000 habitantes, pero creo que el mercado está demostrando que las oportunidades existen en muchas plazas donde no hay un cine, no hay una zona que concentre comercio, y no están las marcas que el mercado está demandando. Entonces los estudios nos están llevando a conclusiones interesantes que nos permiten inferir que el mercado va a responder adecuadamente, y lo que hay que saber es dimensionar y desarrollar el formato que el mercado necesita. Ahora, nuestros amigos quieren conocer cuál es el impacto de estas inversiones en la población, cuánto nivel de empleo se genera, ha cambiado la conducta de consumo de la población. Sí, a ver, la llegada de un centro comercial por lo general genera, digamos, alegría en el poblador cuando se enteran, y estas son respuestas que tenemos normalmente por las redes. A nivel de municipios, yo diría que hay bastante receptividad a este tipo de proyectos, con la complejidad que genera ver proyectos totalmente nuevos en los municipios, ¿no? Desarrollar un centro comercial es más grande que desarrollar un hotel, un restaurante o un edificio de vivienda. Los beneficios son importantes porque hay empleo, ¿no? Dependiendo del tamaño del proyecto, se pueden generar de manera permanente unos 400, 500 empleos directos, ¿no? Por otro lado, en el momento de la construcción, se emplea un personal obrero y, digamos, el sector construcción está muy activo en el proceso, que son procesos que pueden durar entre 8 y 10 meses. Por otro lado, los tributos que comienza a generar el centro comercial, la formalización, que sirve como un ejemplo para que otros negocios también se formalicen, y probablemente las fiscalizaciones comiencen a ser bastante más activas por el lado de, vamos a mencionar, la SUNAT. Entonces esto es positivo para nuestro negocio y creemos que es un ejemplo que debe cundir en la ciudad. Por otro lado, tenemos el tema de calidad de vida, ¿no? Digamos, de alguna manera uno se siente integrado a la modernidad cuando ve que un centro comercial ya está en su ciudad. Y un factor muy importante y que vale la pena comentar es la revalorización de las propiedades, ¿no? Cuando llega y se anuncia ahí el proyecto de centro comercial, normalmente hay una percepción de que el valor de la propiedad en las zonas aledañas se va a incrementar, lo cual se convierte en una realidad en los años siguientes, ¿no? Entonces creo que son muchos beneficios los que trae el centro comercial, y pensando en algo que muchas veces es un factor que se comenta, que es ¿qué sucede con el negocio pequeño? Dicen, cuando llega el gran comercio. Pues yo creo que es una buena oportunidad para reevaluar las propuestas de los negocios pequeños y para enfocarse en todo aquello que el centro comercial no ofrece. Finalmente, el centro comercial no es una imposición, sino una alternativa más para que el consumidor decida si prefiere consumir en un lugar o en otro. Claro, porque muchos dicen, bueno, porque ¿qué pasa con estas pequeñas bodegas que están a nuestro alrededor? Sí. O sea, ¿están condenadas a cerrar? ¿O ahí hay una alternativa para crecer, hacer un complemento? La estadística nos muestra a nivel nacional que las bodegas en los últimos años han crecido y no decrecido. Y esto significa que hay bodegas que cierran, pero hay más bodegas que abren. Entonces, en el balance, tanto a nivel de bodegas y puestos de mercado, de acuerdo a las estadísticas del año pasado, se ve que el sector continúa en crecimiento a pesar del ingreso de la modernidad. Y yo creo que al final lo que se trata de buscar es que haya un gran beneficiado, que es el consumidor. Y que muchas veces cuando sentimos que tenemos al consumidor digamos, a nuestro alcance y solo nosotros tenemos la oferta, no nos preocupamos mucho por servicio, por surtido, y yo creo que el formato moderno lo que hace es incentivar la competencia. Ahora, estamos hablando pues de este desarrollo y nosotros decimos pues que bien, y algunos estamos reparando en cuánto hemos crecido en infraestructura, en ornato, en revalorización de las zonas donde están los centros comerciales, como usted dice, pero todo este fenómeno en la región ya se dio antes y de repente algunos países nos llevan la ventaja.
Sí, si quisiéramos pensar solamente, vamos a hablar de supermercadismo, nosotros somos probablemente los penúltimos, ¿no?, en la lista, porque tenemos ciudades con una mucho mayor penetración del formato, ¿no? Si pensamos en supermercadismo, en Chile, por ejemplo, pensamos en un Santiago con casi 85% de penetración en supermercadismo versus Lima con 33%, y un Quito, Guayaquil que ordena el 55%, ¿no? Entonces, muchas veces decimos la comparación con Chile, bueno, si nos comparamos con Ecuador, venimos rezagados en supermercadismo y venimos muy rezagados en centros comerciales, ¿no? Para darse una idea, nosotros somos un país de casi 30 millones con aproximadamente 60 centros comerciales versus un Ecuador con menos de la mitad de nuestra población y con 99 centros comerciales, ¿no? Yo creo que si hacemos el cálculo de ese ratio centros comerciales habitante, vamos a ver que venimos rezagados también, ¿no? Pues no voy a hacer la comparación con Argentina, no voy a hacer la comparación con Brasil, no voy a hacer la comparación con México, pero si nos comparamos con el vecino del norte, vamos a ver que también venimos muy atrasados, ¿no? Ciudades como Guayaquil, que tienen cerca de 2.700.000 habitantes, cuentan hoy día con 12 centros comerciales y modernos, entonces yo creo que ahí tenemos un ejemplo interesante para seguir. Pero en la medida que Perú siga avanzando en su crecimiento, en su expansión, una política macro, monetaria y todo más sólida, o sea, los inversionistas están más interesados en venir y hay oportunidades también. Entonces, yo lo que quería saber es si los inversionistas son solamente locales o hay interés también extranjeros. Sí, son 14 grupos los que compiten en desarrollo de centros comerciales y que pertenecen a la asociación, y son grupos tanto locales como extranjeros, ¿no? Inclusive en algunos casos grupos asociados peruanos con extranjeros. Creo que eso es lo que hace interesante el mercado. Hay gran competencia y estimo que en los próximos años debe haber una tendencia a que el número de grupos disminuya, en el sentido de que debe haber más asociaciones entre los grupos para desarrollos futuros. Es un caso diferente al de, si pensamos en países vecinos como Chile, por ejemplo, donde son menos los grupos desarrolladores y la industria cuenta con más oferta con la que contamos nosotros, ¿no? Es clave efectivamente que exista estabilidad, que exista crecimiento, y nosotros tenemos como gran referencia siempre cómo va a ir el PBI, ¿no?, que para nosotros es un indicativo del bienestar que puede haber en el mercado. Ahora, ¿cuál es la tendencia en la región en lo que es centros comerciales? Ahora estamos viendo, pues obviamente, que hay empresas ancla o tiendas ancla que generalmente se da, pero hay otros ejemplos, como usted hablaba, porque no quería mencionar a Argentina, Brasil, que tienen de repente otra oferta en este contexto. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros tomamos nuestro modelo es similar al modelo chileno, que es el modelo que funciona con tiendas ancla, tienda departamental, además del hiper, negocios de mejoramiento. Si vemos Ecuador y si vemos Colombia, por ejemplo, y Argentina, vamos a encontrar que, por ejemplo, tiendas departamentales recién están teniendo presencia, porque se desarrollaron más con el formato de tienda pequeña. Es decir, encontramos un gran centro comercial, probablemente con un hipermercado y con mucha tienda menor. El modelo en Chile funcionaba con tiendas ancla y ese es el modelo que llegó al Perú, ¿no? Y digamos, vamos a mencionar el Jockey Plaza en el año 97, y es el modelo con el que ya se desarrolló nuestro mercado, ¿no? Cambiarlo es un poco complicado porque ya es el modelo desarrollado, logrado y que ha probado ser exitoso. En los otros mercados donde ha habido mucho desarrollo de pequeños retailers, hay una gran oferta, pero los centros comerciales subsisten así con el hipermercado, con una gran oferta de tienda menor, que esos son modelos que, como le decía, recién están sintiendo la incorporación de las departamentales y vamos a ver en los próximos 3-4 años cómo les va. Le decía esto, y ya para terminar, porque hay marcas reconocidas que ya están ingresando, ¿ya?, que antes de repente no la veíamos en Lima Norte, en Lima Sur, pero ya ahora tiene una presencia importante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el crecimiento y la estabilidad en el Perú son dos elementos claves para poder generar este atractivo a marcas que han visto que en otros mercados, vamos a hablar de países de Europa inclusive, la situación crítica ha hecho que volteen los ojos hacia países que demuestren estabilidad, como es nuestro caso, y que se proyectan muy bien en el horizonte. Entonces, ya estamos viendo llegadas, el año pasado vimos la llegada de Gap al mercado, por ejemplo, una sorpresa para muchos. Hace algunos
meses también la llegada de Zara al mercado peruano. Entonces yo creo que son ingresos de marcas importantes a nivel mundial que lo que hacen es atraer a otras marcas para que también se incorporen a la oferta local. Le diría que en los próximos 3 o 4 años vamos a ver que nos vamos a volver en oferta bastante más internacionales, y yo creo que eso es un premio para los consumidores. Perfecto, señor Gil. Yo le agradezco por estar con nosotros, y lo interesante de este tema que nuestros amigos de provincia verán que muy pronto de repente van a tener un centro comercial, cuanto menos lo crean. Bien, amigos, muy amable por tenerlos ustedes. Seguimos con la programación de TV Andina. Ahora pasamos a Incluir para Crecer. Gracias.